Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. La historia ayuda mucho a entender lo que pasa en el presente. Se trata en este caso de historia reciente, porque se trata de narcohistoria, de historia relacionada con el narcotráfico. Y esa historia es reciente. ¿Cuándo se inicia la introducción de las drogas en los barrios populares de la República Dominicana? ¿Cuándo llegan al país diferentes tipos de drogas? La respuesta es precisa y categórica. En abril, más bien mayo de 1965. ¿Quién o quiénes promovieron el consumo y el tráfico de droga en esa oportunidad? Abriendo ese capítulo. Los marines yanquis, los invasores. Ellos consumían, enseñaron a consumir, vendían y traficaban. Eso comenzó de lo pequeño a lo grande. Las tropas yanquis se quedaron hasta mediados de 1966. Y el tema de la droga fue poco a poco creciendo, hasta convertirse en el negocio de los siglos. Pasó así en Vietnam, con la intervención gringa en Vietnam, porque realmente, además de soldados violadores de muchachas, de niñas incluso, de las tropas prestas a prostituir, las invasiones yanquis traen a estos países otros regalos envenenados. En esa ocasión fue la droga para enviciar jóvenes y desviarlos de los compromisos con su pueblo en lucha, en un momento muy trascendente, de mucha efervescencia social, de crecimiento de la conciencia nacional. En Haití, años después, con el tema de la MINUSTAH, aquí fue con la FIP, Fuerza Interamericana de Paz, son los disfraces, la mampara que le ponen a las invasiones. En Haití llevaron el cólera. El mercado de droga tardó en crecer, pero creció a lo largo de los 12 años de Balaguer. En San Francisco de Macorís montaron un plan piloto, los órganos de inteligencia, la CIA. No se extrañen de esto, ya yo le hablé en Estados Unidos, cómo introdujo George Bush padre, siendo jefe de la CIA, el crack, en barrios, en zonas neurálgicas desde el punto de vista político para ellos. Bueno, introdujeron un plan piloto en San Francisco para enrolar luchadores y llevarse una parte hacia los Estados Unidos. En la capital operó Sacha Bollman, que era agente de la CIA, aunque estaba vinculado al PRD. Bollman actuaba con la carnada de salvarle la vida a los constitucionalistas y combatientes amenazados de muerte en la posguerra. Bueno, era la época del terrorismo de Estado. Una parte de ella, de esos jóvenes se contaminaron en el bajo mundo de la Gran Manzana. Y después volvían a San Francisco, volvían a otros pueblos y reproducían la práctica. Al crecer el mercado de estupefacientes, se fueron infectando instituciones, partidos, empresas y entidades policiales y militares encargadas de prevenir, de perseguir, de castigar el tema de la droga.
La- perdón. Eso incluyó entidades policiales y militares importantes. La jefatura militar balaguerista más vinculada a la Agencia Central de Inteligencia y al exilio terrorista cubano de Miami. Específicamente, el grupo Pérez y Pérez, del general Enrique Pérez y Pérez, de Ginino Lluveres Montaz, de Milo Jiménez, que estaban muy vinculados a esos grupos. Pero miren, todavía eso perdura. Ginino, que se escapó del juicio a Orlando, haciéndose el enfermo, el moribundo, se fue para Miami, después regresó aquí, está en casa de campo y le acaban de robar, dice él, más de 6 millones de dólares. Eso es narco. Eso sigue. Hay muchos actores que están ahí. Con el empresario David Carter, ese grupo militar, y específicamente Enrique Pérez y Pérez y el coronel Nin Melo de la policía, montaron una empresa en la zona industrial de Herrera llamada CACEN, que servía de puente, de mampara al tráfico de drogas. Eso no se detuvo con el ascenso del PRD al gobierno, sino que creció. Durante el gobierno de Jorge Blanco se agudizó de tal manera el tema de la droga que llevó a la embajada americana, norteamericana, a preparar un informe secreto para abordar. Le encomendó esa misión a un equipo de sociólogos y técnicos. ¿Cómo andaba el tráfico en la República Dominicana y en las instituciones? Ese informe no se publicó, era para consumo interno de ellos. No se publicó por iniciativa de la embajada, pero ¿qué resulta? Que una persona que lo obtuvo, que estaba vinculado a ese mundo, nos lo pasó a nosotros, al PCD, al Partido Comunista Dominicano. Y más tarde, en el momento oportuno, nosotros lo publicamos en un libro. Bueno, le debo decir que ese informe se terminó en 1985. Ya cuando estaba el gobierno de Jorge Blanco, se sabía que el PRD iba prácticamente para afuera. Nosotros lo publicamos en el momento oportuno en, en un libro que circuló muchísimo, fue un bestseller, 3 ediciones, Confesiones amordazadas. Para que ustedes tengan una idea de su contenido, vamos a leer algunos párrafos de ese informe. Pero antes yo le quería decir que desde Balaguer, de la época de Balaguer, aquí había un cubano vinculado al grupo de Pérez y Pérez, Raúl Leal, que se estableció primero en el este, después montó una empresa importadora y que era uno de los fuertes traficantes de drogas. Se vinculó también a ese movimiento en las terrenas, pero ya hablaremos de eso. Miren cómo comienza el informe. No es largo. Yo nada más lo que voy a leer son unos párrafos fundamentales. Dice, la preocupación oficial, ese informe corresponde al periodo 82-86, gobierno de Jorge Blanco y algunos antecedentes. La preocupación oficial por combatir este flagelo de la época no parece seria, dice el informe. Dice, quizá el único oficial ciertamente interesado en el control y lucha contra la adicción es Ricoeur Regou, el coronel Ricoeur Regou, que daba conferencias sobre eso. Dice, en la medida que se fue acrecentando el consumo y mejorando las posibilidades del mercado, se está refiriendo a la droga,
El Departamento de la Policía especializado para la lucha contra el narcotráfico inició un proceso de descomposición y relajamiento, que en verdad puede asegurarse que es justamente dentro de su contexto orgánico donde se promueve el negocio como epicentro, un megacártel. Epicentro como epicentro de Carte Pérez, que era el jefe de ese departamento, bajo la jefatura policial del Payano Rojas, el general Payano Rojas, Gómez Quesada y Dante Galán manejaron a su antojo aprovechando la anodina ebriedad del general Rodríguez. Ese fue otro jefe de la policía, Rodríguez Ortiz, que bien pudiera acotársele como complicidad. Han creado todo un aparataje de protección y mercado, en el que únicamente es pasible de sometimiento judicial aquel que se arriesga a traficar fuera de su control. Y se va un poquito para atrás y dice, desde los tiempos en los que el coronel del Villar, en ocasión de más de una jefatura policial, manejaba el departamento de narcóticos, sin descontar la época de Tejada Duverger, quien después pasó a ocupar la posición de jefe de la policía, la droga y su tráfico constituyeron una fuente apetecible de enriquecimiento fácil al amparo del uniforme y de la protección oficial. Esos párrafos son clave. Eso, como le decían, siguió caminando, ¿no? Siguió creciendo. Y voy en consecuencia a tocar otras vertientes que tiene el informe y el propio libro, pero solo de pasada, porque esto amerita tratarse en varios momentos. Ahí se relatan casos, por ejemplo, ese que yo me refería de Raúl Leal y los enclaves turísticos, cómo se utilizaban, especialmente La Terrena, el aeropuerto de Portillo, controlado por los Bermúdez, por los Vicini, y esa zona, controlada por los Vicini y los Bermúdez. Raúl Leal estuvo vinculado a eso. Por ahí pasaban, dice el informe, 9.000 millones anuales de dólares en drogas. Luego quitan ese departamento de la policía y montan la DNCD con la D adentro, como factor tutelar, Guerrero Peralta. Las cosas después siguieron para peor. Montó sicariato. El que dirigía los operativos del sicariato era Ventura Bayonet. Todo eso está en el libro Confesiones Amordazadas, con testimonios incluso de oficiales que participaron en la DEA. Guerrero Peralta, incluso luego de salir de la policía, de estar en retiro, estaba en la escolta de Hipólito. Estaba en la escolta yo creo que sí, en la escolta de Vargas Maldonado. De manera que lo que le está pasando al PRM es la herencia que tiene del PRD también, es que está infectado. Y no es verdad que solo el PLD, o que eso es solo el reformismo, esa es una responsabilidad compartida. Y los jefes de la DNCD, la mayoría de los jefes de la DNCD han jugado un papel clave en la complicidad con el narcotráfico, también sintonizado con la manera como la DEA y Estados Unidos manejan estas cosas. Ventura Bayonet fue jefe, Gilberto de La Jara Solá, Alburquerque más recientemente. Bueno, casos notorios. En el reformismo, en los 10 años, apareció un personaje, un ingeniero Pedro Bonilla, que no es el compañero que fue combatiente de abril y del 14 de junio. El ingeniero Pedro Bonilla, que jugó un papel tremendo en las conexiones, en el financiamiento de campaña. Bueno, luego están los casos de Paya, donde está metido Ventura Bayonet. Toda esa gente está impune. Los que estuvieron vinculados a Nelson Solano, el Salve de la Heroína, los que estuvieron vinculados a Figueroa Agosto, a Toño Leña, a Arturo del Tiempo Márquez, incluido expresidente, y ahora lo de Falcón. Los de Falcón están tocando
determinadas áreas del PRM. Pero ese proceso no se da sin conexiones mayores en la cúpula, en las alturas del PRM. Y eso hay que seguirlo planteando con energía, porque la constante en toda esa breve historia es la impunidad del cogollo, la impunidad de la cúpula, sobre todo política, militar, empresarial, que es la que ayuda enormemente a las redes de delincuencia del narcotráfico. Nos pasamos de tiempo, pero lo dejamos esto por el momento ahí y hasta el próximo segmento. Leonel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado.